Ok. Como les decía, esta parte de regresiones, por ejemplo, para calcular los factores que les decía acá, que serían estos. Calcular estos valores, estas constantes de A y de B, por ejemplo, nosotros utilizamos los mínimos cuadrados, donde me dice que yo puedo calcular A y B mediante el uso de dos ecuaciones, que serían la sumatoria de Y me da al factor A por N más el factor B por la sumatoria de X. La otra ecuación es sumatoria de XY por el factor A, sumatoria de X más el factor B, sumatoria de Y. De esa manera es como una reglita. Lo mismo se haría para estos otros dos casos, si fuera regresión cuadrática, cúbica, de tamaño 4 o 5 hasta tamaño n. Enseguida les explico cómo. Por ejemplo, quisieran hacer el ejemplo para ver su ecuación de mínimos cuadrados de la regresión cúbica o de la regresión cuadrática, chicos. ¿De cuál les gustaría ver su ecuación? Cúbica, o sí. Cúbica, perfecto. Ah, ok, ¿quién me tenía que ayudar hoy? Enseguida les digo quiénes eran. Ok, me tenían que ayudar hoy Aguilar, Aramayo, Capuciri, Tococosi y Quispe Vadillo. ¿Quién va a empezar, por favor? De los 5. Para que yo les consiga. Yo sí. Ok, ¿quién era? Perdón. Mayo. Aramayo. Ok, dale. En cuanto empecemos a hacer, me vas a ayudar con el ejemplo 1, por favor. ¿Ok? Yo sí. Dale, gracias. Por favor, con tu calculadorita a la mano y demás. Ok, por ejemplo, nos vamos para la expresión cuadrática. Me dice que simplemente sería esta función. Empezamos con la primera función tal cual. Lo voy escribiendo las ecuaciones aquí al mismo ritmo que esta, para que ustedes lo puedan ir comparando. Como bien sabemos, la función cúbica que me han dicho es igual a A más B de X más C de X cuadrado más D de X cúbico. ¿Ok? Esa es la función de una función. Les enseñaré con la cuadrada y ustedes ya se van a dar cuenta con la cúbica, porque no se van a confundir con esta, para que lo vayan viendo la similitud. Esta es con la cuadrática. A más B de X más C de X al cuadrado. ¿Ok? Estas dos. Ahora, sus mínimos cuadrados sería de la misma manera. Coloco lo mismo, sería sumatoria de Y hasta Y es igualito A por N, ok, más B. Eso sería por N más B sumatoria de X hasta Y es igual. Y como tenía aquí un factor más, entonces sería más C sumatoria de X cuadrado. ¿Ok? Sería así, de esta manera. Sumatoria de X, está bien. Lo insertamos. Ok, hasta ahí estamos bien. Esa sería la primera ecuación. Yo les pregunto, ¿aquí cuántas incógnitas tengo? Tengo 1, 2, 3. Por tanto, yo me tengo que generar, ¿cuántas ecuaciones creen ustedes? Si tengo 3 incógnitas, ¿cuántas ecuaciones me tendría que generar? A ver, Aramayo, ¿quién estaba ahí? ¿Cuántas crees? 3 o sí. Exactamente. Yo voy a hacer la segunda y tú me vas a ayudar con la tercera, ¿ok? Está bien, sí. Ok, entonces atento. Perdón que un ratito les mueva.
Ok. Entonces, la segunda me dice que iría igual. Esta es la misma. Aquí va sumatoria de x, y. Perfecto. Igual a más. Ok. Eso sí quiero que se den cuenta. Digo a multiplicado por. Esta es la que va a bajar. Si se han dado cuenta, aquí es n, entonces en esta va a bajar esta aquí. Si se han dado cuenta, aquí como que ha bajado, ¿no ves? Sobre la sumatoria de x. Entonces, a la siguiente va a ser más b, va a bajar la sumatoria de x cuadrado. Y más c iría la sumatoria, como han visto, 1, 2, tendría que ir de x cúbico. Entonces tendría que ir así las sumatorias. Tendría que ir así, ¿ok? A sumatoria de x, b sumatoria de x cuadrado y c sumatoria de x cúbico. Ok, ahí iría la segunda ecuación. Ahí ya va la segunda. Ahora sí, porfa, me ayudas. Ahora sí, necesito que me des la manito. Ok, yo sí. Ok, un segundito. ¿Cómo sería? ¿Cómo crees que? Ok, Sumatoria de X. ya. Así ahorita me ponemos otra vez su... Perdón. Lo muevo ahí para que lo puedas ver. Ok, yo sí, gracias. Tal vez sería A Ya, por, por sumatoria de Y. allá. Aquí, por ejemplo, era así. Aquí la n ha desaparecido. ¿Cuál ha bajado? La x, sumatoria de x. Aquí, ¿cuál crees que bajaría? Veamos, vámonos a este lado. Ahorita les explico este otro lado. Si aquí ha bajado el x cuadrado para el primer factor en la segunda ecuación, ¿cuál crees que bajaría en la tercera ecuación? X, sumatoria de x cuadrado o sumatoria de x cúbico. Sumatoria de X cubo. Esta. Esta es la que va a bajar. El segundo factor se vuelve el primero. El tercer factor se vuelve el segundo. Y aquí se suma. Ok, en este Ya. caso sería sumatoria de x cuadrado. Exacto. Más b. Ahora, ¿sumatoria de qué? Sumatoria de X. Ok. Sumatoria de x. ¿X nada más o x al cubo? ¿Cómo te X decía? al cubo. Exacto. Y estaría multiplicado por. Por sumatoria de X. Ok, pero ¿qué x? X al cuadrado. No. Fíjate bien la segunda ecuación. Ok, fíjate la secuencia. Fíjate las dos ecuaciones. Fíjate cómo va creciendo x. Sería tal vez así X a la cuarta. Exactamente. Exactamente. Esa sería. Perdón. X a la cuarta. Exactamente sería ese el valor
para que vaya. Es decir, X, si se dan cuenta, en cada fila va incrementando el valor, ¿ya? De X. Ahora, para este primer lado, donde está sumatoria de X, lo que va aumentando es el valor de X. Es decir, por ejemplo, en la primera ecuación es X elevado a la 0. Por eso es que solo dice sumatoria de Y. En el segundo caso es X elevado a la 1. Por eso está sumatoria de XY. En el tercer caso, como dice que va sumando 1, tendría que ser sumatoria de X al cuadrado por Y. Y por si acaso no va a incrementar su valor. Siempre va a ser sumatoria de X, Y, pero el que va a ir creciendo es X, ¿ok? Ese sería el valor y cómo va a ir creciendo. En este caso es esta. En este caso es sumatoria de A. Ok, sumatoria de B de X. Y aquí tenemos este problemita. Ok, sumatoria de X a la cuarta. Ok, esa sería la función de la función cuadrática. Con esas ecuaciones se vuelve a hacer. En el caso de cuando sea cúbica, va a tener como 4 factores, es decir, va a tener 4 incógnitas, por tanto, esos 4 valores se van a resolver en 4 ecuaciones siguiendo casi el mismo formato que tienen acá. ¿Ok? Esa sería como que la forma de ir haciendo los valores cuadráticos si así los requiriera. Sin embargo, no creo que lleguen a hacer uso de ese tipo de ejercicios, ya que si se dan cuenta, meter en el Excel es súper fácil. Antes les ponía porque era manual su examen. Entonces, en este caso no creo que ya les meta. Sin embargo, lo vamos a dejar aquí. Papel cuadrático. Ahora, lo mismo pasa cuando tienen ejercicios que tienen funciones exponenciales o funciones logarítmicas, potenciales o logarítmicas. En este caso, por ejemplo, ¿qué es lo que harían? ¿Cómo ustedes lo que se hace comúnmente es linealizar la ecuación para poder trabajar de una forma mucho más fácil, ¿ya? Por ejemplo, en este caso de la potencial. Desde sus conocimientos básicos, ¿cómo ustedes lo vuelven lineal esa función potencial? Esta función que ustedes ven acá, que dice igual a por x elevado a la b, ¿cómo ustedes lo volverían potencial? ¿Cómo lo volverían lineal, perdón, la ecuación? Por x elevado a la b. ¿Cómo lo volvían lineal esa ecuación, chicos? ¿Verdad? Exacto, logaritmizando la ecuación. De esa manera es que se puede volver. Perdón, no me deja habilitar. Ok.
Ok, como ustedes bien habían dicho, la ecuación es igual a por b de x. Cualquiera de las dos es lo mismo. Ahora, como ustedes decían, lo logaritmizaríamos, nada más. Solo tendríamos que hacer eso y la ecuación ya estaría casi resuelta. Es decir, nos iríamos a este punto. Logaritmo, ya sea natural o en base 10 de y, es igual al logaritmo de a más el logaritmo, en este caso, de esta ecuación sería el logaritmo de b multiplicado por x. ¿Verdad? Logaritmo de a logaritmo natural de a natural de a logaritmo natural de b, todo esto por x. Por x. Esto, si se dan cuenta, es similar a la ecuación lineal que tienen y se podría resolver como una ecuación lineal. Fuera de eso, también vamos a ver, lo que sí tendríamos que ver son lo que son ecuaciones que se hacen para dos variables. En este caso, aquí tienen la ecuación. Por ejemplo, cuando yo tengo un factor x que depende, o sea, no está cuadrático, por si acaso esta función no es cuadrática, sino más bien es una ecuación lineal, pero que considera dos variables dependientes. Es decir, por ejemplo, la altura de una persona que puede ser una variable x, depende tanto de, o bueno, la altura, que puede ser una variable y, no solo, también depende, uno, del peso, sí, y otro puede depender de la edad, ¿verdad? La altura, peso, también depende de la edad, es decir, una dependiente tiene dos causas para que ésta se lleve a cabo. Entonces me dice cuál sería la formulita y aquí ya están las formulitas. Me dice que la sumatoria para resolver esta ecuación, donde yo tengo dos tipos de variables independientes para una sola dependiente, sería, me dice, sumatoria de y, b sub 0 por n, b sub 1 por sumatoria de x1 más b sub 2 por sumatoria de x2. Sumatoria de x1 por sumatoria de y igual b sub 0 por sumatoria de x1 más b sub 1 sumatoria de x sub 1 elevado al cuadrado más b sub 2 por sumatoria de x1 por sumatoria de x2. Y luego acá lo propio, acá está toda la función. Para más de dos variables me dice que tengo que considerar todas las variables, todos los subbetas que sean necesarios considerando los errores. Pero en ese caso casi nunca han llegado. Y también vamos a ver, en este caso no vamos a ver lo que sería correlaciones así de simples, pero aquí de todas maneras tienen la formulita. Por si la necesitan, se las voy a volver a escribir. Acá está. Por ejemplo, me dice, el R me dice que va a ser igual a sumatoria de X y Y, todo esto multiplicado por N, menos sumatoria de X por la sumatoria de Y. Todo esto dividido entre la raíz de N sumatoria de X al cuadrado
menos la sumatoria de X elevado al cuadrado menos, digo, multiplicado todo este resultado por n sumatoria de y sumatoria de sumatoria de y por n y yo ya lo voy a ir copiando. Ok, esa sería la formulita. Ahorita les termino de arreglar eso. Ok, esto está de más. Este apóstrofe también. N. Todo esto está multiplicado por este factor. Entonces, se darán cuenta, esta fórmula que ven aquí de regresión, que está en función de puras sumatorias, se utilizan cuando está simplemente la función es lineal. Si no fuese lineal, esta ecuación que ven ahí hecha con sumatorias no va a tener el mismo efecto, es decir, va a tener mucha variación respecto a lo que sería la correlación real. En caso de que tuvieran una ecuación que fuera cuadrática o cúbica, es mejor siempre utilizar esta ecuación que tienen ahí, donde dice sumatoria del y estimado menos el y promedio al cuadrado sobre sumatoria de y sub i menos y promedio al cuadrado. El y estimado, por si acaso, es el y cuando ustedes reemplazan, digamos, si tienen una función que sería y igual a 2 más 3x, si ustedes reemplazan, por ejemplo, en esa función colocan 2 más 3 y su x, no sé, era 2, entonces ese valor es lo que se llama y estimado, el valor reemplazado en la función encontrada. Y el y que tienen ahí, que es solo y, es el y sub i, que sería el dato de y que les han proporcionado. Ok, ahora sí nos vamos a ir a algunos ejemplos. Nos vamos a ir primero con un ejemplo de un examen donde estaba esta parte un poco más simple. Y luego nos vamos a ir a este segundo ejemplo que es de regresión de dos variables. Ok, denme un segundito. Ahora sí que A más B de X y ya tenemos que insertar. Ok, ok, ahora sí ya tendría que estar. Un segundito, no sé qué está pasando, que no me deja.
Ok, ahora sí. Más b de x. Ahora, como ya he visto en los términos lineales, voy a necesitar la sumatoria de x por y también voy a necesitar sumatoria de x y sumatoria de y cuadrado. X cuadrado y y cuadrado, nada más. Pero por tanto, ¿qué es lo más importante? Como dice, son las sumatorias. Entonces yo tengo que empezar a hacer mis sumas de todos mis datos. Ahora, lo sacamos. Y esto simplemente me dice que la sumatoria de x por y. Sumatoria de x cuadrado. Y sumatoria de y cuadrado. Y con esos valores yo ya puedo trabajar. ¿Ok? Estos serían los valores que en realidad casi siempre les tiene que salir exacto. Para eso siempre ayúdense de una calculadora. ¿Ok? Ahora, por favor, si me lo calculas, ¿cuáles serían las ecuaciones que yo tengo que formar? ¿Qué no estaba? Aramayo. Yo sí. Por favor. Ahora sí, ¿cuál sería la primera ecuación? ¿A qué sería igual? ¿Cuál? Sí, usted lo puso las ecuaciones hace rato, ¿verdad? Sí, las ecuaciones de revisión lineal. Sumatoria de y. ¿Cuánto sería su valor? 74,9. Ok. Tendría que ser igual a la constante n. ¿Cuánto sería en este caso su n, Keila? 6. Ok, no. Contalo bien. ¿Cuánto sería? 2, 3, 5. Exacto. 5 por 5 por el valor de a. Este es nuestro valor incógnita. Más sumatoria de x. ¿Cuánto es la sumatoria de x, Keila? 34. Exacto, multiplicado por b. 34b. Y la segunda ecuación sería sumatoria de x. ¿Eso cuánto sería igual? 34. Perdón, sumatoria de x, y. 564,1. Ya, igual a la sumatoria. Me dice que sería el valor a multiplicado por la sumatoria de x. 34. Más b sumatoria de x cuadrado. 276. Exacto. Perdón, lo voy a volver a corregir. Ahora, mientras lo corrijo, Keila, por favor, no sé si me puedes ir sacando en tu calculadorita cuántos los valores de A y de B. Por favor, No, sí. por favor.
te da los valorcitos que ya lo tienes ya. Un ratito, sí, por favor. Dale, no te preocupes. Ok, de la misma manera vamos a sacar lo que sería la regresión, ¿ok? Yo lo voy haciendo rápido, pero en base, simplemente está en base a lo que nosotros manejamos, que sería la formulita. Me dice que R va a ser igual a N, que en este caso es 5, por la sumatoria de XY, que en este caso sería 564. Todo esto menos la sumatoria de X, que es 34, por la sumatoria de Y, 74.9. Todo esto dividido entre la raíz. Ok, ahí lo voy a dejar para que de 2. Ok, esto aquí lo voy a ir manejando para que podamos ir cambiando tranquilamente. Esto me lo voy a jalar un poquitín más para que puedan observarlo mejor. Ok, me dice que 5 por la sumatoria de XY, 564 por 1. 34,1 menos la sumatoria de X por la sumatoria de Y, que sería 74.9. Abajo, me dice que sería, en primer lugar, N, que sería 5 por la sumatoria de X al cuadrado, que sería 276. Todo esto menos 34 elevado al cuadrado. Que sería X al cuadrado. Por otro lado, todo esto multiplicado por, igualmente, voy a poner su corchete, 5, que sería N multiplicado por Y cuadrado, que es 1202,81, menos Y elevado al cuadrado, que sería 74.9. Todo esto lo elevo al cuadrado. Ok, esto no se van a asustar, solo está en base a la formulita que les mostré hace ratos, es decir, si tuvieran su formulario al lado, tranquilamente pueden reemplazar los datos. Ok, ahora sí, Keila, no sé si lo tienes el valor de A y de B para hacer el modelito. Keila. No, o sea, aún no sigo sacando, estoy sacando manualmente, porque está apagado mi calculadora. No te preocupes. Ok. Lo sacamos enseguida. Dame un segundito. Ok, de la misma manera hay que ir sacando lo que sería para la otra función. Ok. Es decir, vamos a hacer exactamente lo mismo para el inciso B.
con el pequeño detalle que vamos a ir cambiando esto. Así, ahora sí. A me sale 6,67 y B 1,22. Ok, dame un segundito. Se colgado el programa. Ok, 67 y B me sale 1,22. ok. Valorcito más de R, ¿me lo calculas, por favor, Keila? En este valorcito que está acá. Ya sí. Por favor. Ok, en el inciso B lo que nos pide me dice que haga exactamente lo mismo, pero esta vez que utilice este modelo como si fuera el logaritmo. Es decir, yo utilizo esto que sería el logaritmo de y. Es decir, a todo esto yo le voy a poner logaritmo a todos los valores originales de y, es decir, a todos los valores que yo tenía antes. Los voy a llevar esto un poquito, una columna más allá. Los voy a poner que sea un logaritmo de y, es decir, logaritmo natural de este valor, que sería y. Y en base a esos valores, me dice, es más fácil trabajar, me dice. Entonces vamos a ver. Esto, por ejemplo, tendría que sería x. Primero, lo primero que tenemos que saber es cómo linealizar para no equivocarnos. Ok. Por ejemplo, en este caso, si esto va a ser linealizado, quiere decir que estaríamos utilizando el logaritmo de y va a ser igual. Me dijo solo el logaritmo de y, por tanto la x se tiene que quedar tal cual. Es decir, a más x. Entonces lo que ha bajado es el logaritmo de b. Porque en la otra ecuación, si mal no recuerdan, tendría que haber sido esta, ¿no? Igual, perdón, el logaritmo de a. Tendría que haber bajado de esta ecuación que tienen acá. Por b elevado a la x. Porque si hubiera sido esta otra, a de x elevado a la b, ¿a cuál hubiera afectado? También hubiera afectado a x, si se dan cuenta, aquí al logaritmizar. Por tanto, estamos hablando de esta función. Ahí se pueden ir ustedes dando cuenta, más o menos. ¿Ok? En este caso, solo se logaritmiza y. En este caso sería x logaritmo de y. ¿Ok? X por el logaritmo de y. Esto para todos los casos. Esto sigue siendo x al cuadrado y en este caso y va a ser ya igual, pero de la y que tenemos logaritmizada. Y con eso nosotros vamos a sacar nuestro valor. Para no tardar mucho con esto y hacer la comparación rápidamente, nos vamos a ayudar del Excel y vamos a insertar su gráfico de dispersión en este caso. Vamos a seleccionar nuestros datos, vamos a agregar la serie que sería x versus logaritmo de y. Los valores de x son estos. Los valores de y son los logaritmos. Por tanto, me dice que estos serían mis valores. Y lo que yo quiero ver es la función con el R correspondiente. ¿Ok? Ese sería el inciso C. Keila, no sé si lo tienes ya el valor de R del anterior ejercicio. Sí, 0,23 me sale así.
pero 0,20. en otra calculadora me sale 0,91. Ok, lo vamos a corroborar. Denme un segundito. Ahorita lo corroboramos. Vamos a corroborar con esto. Ok. Según esto me dice que Y tendría que haber dado 1,22, 6,67. Ok, el modelo está bien. Y el R más o menos te va a dar igual la raíz de 0,8289, 0,91 en este caso. Ok, tal vez hay algún error al momento de el cálculo, quizás. La calculadora quizás o tal vez en el typeo. Pero está bien, el modelo está correcto. Este sería el valor de R en este caso. ¿Ok? Ok. Luego, en el caso de P, aquí por ejemplo me dice el R cuadrado. Por ejemplo, siempre ustedes van a sacar, esto es el R. Y el R cuadrado simplemente, como dice su nombre, R cuadrado sería elevar al cuadrado este mismo valor. Ok, aquí lo voy poniendo por si acaso. El R que ustedes conocen, este R es el coeficiente de correlación. Lo que me dice es qué tan correlacionado está X versus Y. En otras palabras, eso me explica. Es decir, si X crece, entonces Y crece. Si X baja, entonces Y también decrece. Eso es lo único que me explica. ¿Qué tanto se relaciona mi variable X con mi otra variable Y? En cambio, este otro R cuadrado me dice que es el coeficiente de... Se me ha ido ahorita el nombre. Coeficiente de... Ay, se me fue. No les voy a hacer equivocar. Pero el R cuadrado lo que me quiere explicar es qué tan bueno es el modelo. Es decir, si a mí me pidieran comparar entre, como lo que me pido aquí, entre la primera opción y la segunda, yo lo que tengo que evaluar es el R cuadrado. Ahí se me fue, ya vi. El coeficiente de determinación. Me dice qué tan bueno es el modelo la mayoría de las veces. Por ejemplo, lo que me está diciendo con ese 0,82, me dice que el 82% de las veces es el mejor modelo este. Y en este otro caso, donde tengo esta otra función, me dice que el mejor modelo, el R cuadrado o con logaritmo, al logaritmizar, me dice que sería el mejor modelo solo el 75% de las veces. Por tanto, ¿cuál de los dos ustedes escogerían? ¿Logaritmizarían o lo seguirían trabajando como lineal? En este caso, para hacer predicciones futuras. ¿Con cuál les convendría trabajar? ¿Con el inciso A o con el inciso B? En otras palabras. ¿Con cuál escogerías, Keila? Tú. ¿El que te ofrece el 82% de las veces ser mejor o el que te ofrece el 75% de las veces que es el mejor? El 82%, sí, porque es mayor. Exacto. Es mejor trabajar con un modelo lineal. Eso yo lo estoy poniendo en términos simples. Ustedes cuando hagan en sus exámenes siempre pongan un buen argumento si es que así lo pide el inciso, es decir, algo súper, un poquito más técnico, ¿ok? No solo una línea. Finalmente, en esta parte que sería diagramas, están ese otro tipo de ejercicios que también son de dispersión, pero como les decía hace un momento, ya considera dos variables independientes para considerarla la dependiente. Ok, denme un segundito. Aquí lo voy a poner. Okay. Me dice, los pesos de las latas en gramos son dependientes de tres variables. Una que es la altura,
la cantidad de barniz aplicado, la temperatura de secado en el horno y me dice que se tienen los siguientes datos históricos. Se le pide realizar a usted el modelo para predecir el peso de las latas y me dice, ¿cuál será el proceso? ¿Cuál será el peso de una lata cuya cantidad de barniz es tanto, 9.78, secada a una temperatura de 138 y con una altura de 101 ml? Entonces me dice que depende de 3 variables, que nosotros veamos la posibilidad de hacer su función. En este caso, para no complicarles tanto con 3 variables, casi nunca he entrado, lo vamos a hacer solo con 2. ¿Cuál de las 2 variables quisieran utilizar como variables independientes? El peso, perdón. Ah, no, sí. La altura, la cantidad de barniz, temperatura. ¿Cuáles de estas 3 quisieran escoger? Solo 2, para que no se les complique mucho. Ahora sí, ¿quién va a ir? Yara, muchas gracias, Keila, por tu apoyo. ¿Quién iría? ¿Aguilar está? ¿Capuciri? Sí, sí, aquí. Ok, perfecto. Me vas a ayudar, Nair. Ya, sí. De estas, solo escógeme 2 variables. ¿Cuál te gustaría que trabajemos? De estas 3 que tienes acá. Peso, El peso peso es de la... pendiente. En este caso es lo que estamos buscando. De estos otros 3 que están al final, solo 2 de esos 3. Porfa, Nair. Ah, ya. Altura y cantidad de barniz. Ok, perfecto. Entonces nos vamos a altura y cantidad de barniz. Entonces, tal como decía, esta va a ser una variable y, que en este caso va a ser nuestro peso, que va a depender de una variable que sería la altura más, esta es nuestra variable 1, de otra variable 2 que va a ser nuestra cantidad de barniz. Ok, es una función de 2 variables. Pero esta es lineal de todas maneras, sigue siendo lineal. Ahora, igual, vamos a irnos con las formulitas que teníamos acá para que les sea fácil a ustedes. Ahora sí, para no equivocarnos. Me dice que va a ser igual a esta función que tienen acá. Me dice que va a ser igual a la sumatoria, en este caso de y. Lo voy a ir colocando acá. Sumatoria de y. En este caso tenemos que ir sacando. Me dice tanto las sumatorias de y, lo vamos a ir colocando para ver qué factores necesitamos. Necesito 1, tanto x, x1, tengo x2 y también tengo y. En este caso lo voy a ir colocando estos datos. x1, 100 es x 101. 99,8, 100,01, 100,02. 99,77, 002 y 99,99. Aquí tengo 10, 11, 12,
13, 14, 15, 17. 10. Entonces, X. 2. Y para los pesos, que me decía que son mis Y's, 10,02, 10,4, 10,1, 10,005, 10,32, 10,43 y 10,002. Dice que voy a necesitar 1, la sumatoria de X1 por Y. Entonces, esa es una de las ecuaciones que voy a sacar. Luego también voy a necesitar, me dice, la sumatoria de X1, pero elevado al cuadrado. También por la misma necesito, me dice, sumatoria de X1 por X2. También me dice, también vamos a necesitar esas otras sumatorias que serían la sumatoria de X2 por Y, también las sumatorias de lo que sería X1 por X2 y sumatoria de X2 al cuadrado también. X2 al cuadrado. Entonces todo. Por si acaso aquí hay un pequeño error en la función acá. Aquí, por ejemplo, dice sumatoria de X1 por sumatoria de X2. En realidad tenía que ser sumatoria de X1 por sumatoria de X2, ¿ok? Ese pequeño detallito, cuidado que se les falta. Ese fue un error que se me fue a mí al typear. Ok. Ya teniendo ese valor, tendríamos que ir sacando lo que serían las sumatorias. Sumatorias. En lo que voy sacando esto, por favor, en tu cuadernito, porfa, andate haciendo las ecuaciones para que me vayas dictando, por favor. Ya, o sea, está bien. Porfa, para que me vayas dictando y trabajemos más rápido. Ok. Ok. Nos vamos a ir con las ecuaciones ahora sí. Ok. La primera ecuación.
Voy a empezar ahora sí con las ecuaciones. Ahí porfa, atenta para que lo vayamos haciendo y te vayas anotando y me des los resultados lo antes posible. Esta vez sí voy a necesitar de tu ayuda con tu calculadorita. Ok, me dice que sería en este caso 71.457, que sería sumatoria de y, igual a b sub 0. Le pongámosle b sub 0 multiplicado por n. En este caso son solo 7 factores o 7 tomas que se han hecho. Más b sub 1 multiplicado por la sumatoria de x1, que sería 700,5702. Más, me dice, b sub 2 por sumatoria de x sub 2, que en este caso serían 92. Ok, esta es nuestra primera ecuación. Ahora, para la segunda ecuación, me dice, sería sumatoria de x1 por xy, que sería 151,6832. Todo esto igual a beta sub 0 por sumatoria de x sub 1, que sería 700,5702 multiplicado por b sub 1, sumatoria de b sub x sub 1 al cuadrado, me dice. En este caso sería x sub 1 al cuadrado, me dice que es 9205,1128 más beta sub 2 multiplicado por sumatoria de x1 por x2, que en este caso sería 9205,1128. Esa sería la segunda ecuación. Tercera ecuación y última. Me dice que sería sumatoria de x2 por y, que en este caso es 938,629, multiplicado por beta sub 0. ¿Ya? Beta sub 0 multiplicado por la sumatoria de x2, me dice. x2 sería 92. Todo esto multiplicado por beta sub 1 multiplicado por sumatoria de x y, me dice. x1 por x2, que en este caso sería 9205,1128. Todo por beta sub 2 de x sub 2 elevado al cuadrado, que sería 1244. Ahí tendría mis 3 ecuaciones en base a las formulitas que están ahí. 3 ecuaciones con 3 incógnitas. No sé si, Nair, lo tuvieses ese valorcito. Oh, sí, me falta uno. No, no hay problema. Tú tranquila. Lo vamos a colocar enseguida el modelo. Aquí tenemos que tener el valor de b sub 1, b sub 0, b sub 1 y b sub 2. Y ahora, como les decía, por ejemplo, hay casos donde la linealidad, como les mostraba, la correlación no se puede sacar salvo con esta fórmula. Entonces, vamos a utilizar esta fórmula para sacarla, ¿ok? Por ejemplo, me piden el inciso B, me dice, entonces, ¿cuál es su correlación? Entonces, cuando no se puede, por ejemplo, aquí solo me dice XY, sumatoria de X por Y, utilizamos esta otra fórmula, ¿ok? Que me dice que utiliza en base puro Y, o sea, no tiene nada que ver si tengo 20 o 30 X, no importa. Lo importante es que tenga solo una dependiente. Y en este caso solo tengo una. Entonces me dice, entonces aquí me voy a hacer como otras columnitas donde va a estar mi Y,
mi y estimado. Va a estar también aquí mi y promedio. El promedio no va a ser tan necesario. Va a estar y estimado menos y promedio. Y aquí mi y sub i menos el y promedio. Aquí el y sub i lo tengo ya desde el principio. Eran estos valores del peso. El y estimado va a salir en base al modelo que tengamos. Pero ya podemos estar sacando el y promedio. Aquí lo vamos a sacar y promedio. Aquí me dice que y promedio, el promedio de todos estos valores sería 10.20. Es decir, yo le voy a colocar este valor menos su promedio, que sería este valor, para tener el y Oh, promedio. sí. ¿Ya lo tiene? Disculpa. ¿Será que puedo subirle un momento a la tabla 1? Por Ah, favor. ok. Tú dime si estoy bien aquí y yo lo paro. Ah, ya. Ahora sí. Puedes seguir. Es que estoy sacando la correlación y eso quería. Ya, o sí puedes seguir. Dale, tranqui. En cuanto lo tengas ahí los valorcitos de B sub 1, B sub 2 y B sub 0, me dictas, por favor. Ya, o sí está bien. Ok. Mientras tanto, le he congelado la pantalla un momentito para que lo puedan ir calculando. Quizás ustedes también que tienen que hacerlo en sus casitas. Pero aquí yo siguiendo ya sacando los valores para sacar las correlaciones. Ok. Ok. Ok, les esperamos ahí. No se preocupe.
Creo que lo tengo, los valores. Ok, los valores son 10,4044. Ok, para el segundo valor es menos 2,081. Menos 2,081. 4. Y para el valor de B2 sería menos 1,49. Menos 1,49. 22. Esos serían los valores. Los he sacado de una regresión, de un calculador, ¿no? De la HP Prime, de su solucionador de matriz de 3×3. Ok, por tanto, nuestro modelo sería Y va a ser igual, me dice, a 10,4044 más, en este caso, menos 2,0814 de X1 menos 14,922, digo, menos 1,4922 de X2. ¿Ok? De esos valores viene en realidad los valores que tienen ahí. ¿Ok? Este sería nuestro modelo matemático. Y de ahí es que sale el Y subestimado. Es decir, yo lo voy a poner aquí 10,4044, es decir, menos lo que me dice, ¿no? 2,0814 por todo esto multiplicado por el valor de X1, es decir, de este X1. Menos, me dicen, menos, abro otro paréntesis, el otro factor, el otro valor, que sería menos 1,4922 multiplicado por X2, que estaría acá, X2. Uy, ya. Y con eso yo tendría ya mis valores. Ahora se me fue que este valor esté elevado por 10 por E a la menos 6 en este caso. Y en este caso está por E a la menos 2. Ya tiene valores negativos, ¿sí? Esto a la menos 6 y esto a la menos 2. Ok, esos serían los valores para que puedan irlos trabajando. De ahí es que salen los Y estimados. Y aquí, una vez sacando los Y estimados, aquí me dice que simplemente sería Y estimado menos el Y promedio, todo esto elevado al cuadrado. Y ya tendría esos valores. Esto es lo mismo para estos otros valores. Y con esos dos valores yo ya voy a tener lo que serían mis mi regresión. Ahora sí me dice que mi correlación entre mis variables X1, X2 y Y me dice que solo es del 19%. ¿Cuántas veces este sería el mejor modelo? Bueno, simplemente colocamos este valor elevado al cuadrado. Este sería mi R cuadrado.
si es que me pidiese. Pero en este caso solo me pidió el primer inciso. ¿Ok? Creo que les he mostrado ejercicios ya un poquito más complejos de los que tal vez estaban acostumbrados a hacer en materias un poco más simples, pero son más o menos el tipo de ejercicios que si entraran de este tipo, más o menos ese sería el grado de complejidad con el que vendrían incluidos. ¿Ok? No sé si tienen alguna consulta hasta el momento que se pueda hacer en este momento, chicos. O todo ha quedado claro o todo ha quedado fuera de, o no se ha entendido. Pueden preguntar ahora, chicos. ¿Ha quedado claro? ¿Tienen alguna consulta, algo? ¿Todo claro? Nair, ¿todo claro? Sí, sí. Solo que me he confundido al hacer, me han salido datos bien elevados en el B0. Sí. Ok, tal vez porque lo puse acá. Les voy a mostrar dónde yo lo pongo. Por ejemplo, si es que no tienen una HP, pueden descargar esto, es totalmente gratuito. Buscan simulador de HP Prime y les descarga automáticamente, o sea, gratuitamente. No, no pesa mucho tampoco. Y a mí, por ejemplo, cuando no tengo mi calculadora a la mano me sirve bastante. ¿Ok? ¿De aquí he sacado esos valores? He reemplazado estos valores que teníamos aquí en la función. Este sería como tu X, tu Y este sería el valor de Z. ¿Ok? De ahí es que ha salido por si acaso esos valores. No sé si lo están viendo en la calculadora ahorita en la pantalla o es que no se está viendo. Sí, sí se ve. Se ve, O ¿verdad? sea, una consultita. Sí. ¿Cómo hace para ingresar, o sea, para que resuelva el sistema de ecuaciones en HP? Porque yo lo resuelto a mano. Ok. Tengo HP, pero no. Ok, por ejemplo, para la HP, por ejemplo, si quieren más de 3 grados, tienen que ustedes programarla. Pero el solucionador lineal tiene entre 2, es decir, 2 por 2, y cuando es de 3 por 3. Ok, aquí directamente le he metido simplemente los datos. Por ejemplo, aquí le he metido 7, que era la primera X, ¿verdad? Esta primera X. Ok, enter, acá 700 con punto, por si acaso, aquí siempre entra con punto. 5702 y aquí me decía 92. El valor 71.457 y así lo he ido reemplazando mi ecuación en este valor y automáticamente solo va calculando los posibles resultados. Ahora, si es que no lo tienen, les recomiendo, porque yo entiendo que un HP Prime tiene su costo bastante elevado en este caso. Por ejemplo, aquí este Z era pueden descargarse el mismo de internet, ¿ok? ¿Qué más? Aquí van a poder prácticamente hacer lo mismo que hacen con un HP Prime. Por ejemplo, esto nos va a servir bastante, lo vamos a utilizar cuando hagamos, por ejemplo, muestreo, que a mí me ayuda bastante esta calculadorita. Ok, entiendo que ahorita por la hora y porque es sábado y que muchos no han ingresado, me imagino, por el propio del mismo horario, no quisiera avanzar más, ¿ok? Para que todos puedan estar el día viernes y puedan avanzar. Debbie, puedes hablar. Acción o consulta. En el ejercicio 2, ¿por qué solo ha trabajado con 3 variables y no con las 4? Ya, para no complicarles tanto, es decir, si les metía con las 3 variables, la ecuación es esta otra que está acá. Les voy a pasar un poquito más nítida esta función porque no sabía muy bien.
pero esta es la función cuando tiene más variables. Por eso es que trabajé con dos, porque es más sencillo en sí. Antes de mostrarles algo muy complejo, mejor les muestro con lo que sería lo más sencillito posible. Por eso de visita. Pero Ok, Axi, gracias. no te preocupes. ¿Quién más estaba levantando la mano? Había alguien que levantó la mano. Disculpe, Oxy, Ujú. ¿de dónde has sacado ese 91.105.1128? ¿En, Eso no entiendo. en qué El parte? verso de las ecuaciones, el verso 1 de la segunda ecuación. Este. Sí. 9105. Ay, ¿de dónde sacó eso? ¿O es que yo me he equivocado? A ver, tendría que haber sido, según esto, ay, creo que sí. 92 era así. 9205. El valor que era correcto es este. A ver, lo vamos a ver. El P tendría que haber sido el x cuadrado 1, la segunda ecuación. X cuadrado 1, me dice. Tendría que haber sido este valor. Aquí, es decir, este valor. Tendría que haber sido el 7115,1331. Gracias por hacerme dar cuenta de ese error garrafal. Ok, lo vamos a corregir inmediatamente para que no se vayan con el error. Ok, lo voy a poner enseguida esto en el solucionador. Jonathan, mientras lo voy corrigiendo, dime, ¿cuál es tu consulta? Aquí también donde en la tercera ecuación es producto eso, o era suma b sub 0 por 92 por Ah, b sub 1. dame un segundito, Jonathan. Ok, este ya está. Esta me dices, ¿verdad? Tercera ecuación. Jonathan, Y esta tercera ecuación dice b sub 0 por 92 por, dice, no sería suma ahí, es o suma. era por. Era suma, se me fue. Ok, ahora sí. Aquí está sumando, entonces eso no afecta en la resolución, pero sí, tiene mucha razón, Jonathan. Ok, perfecto. Está bien todo eso. Me dice que esto va a hacer que cambien los valores. Me dice que esto ahora va a valer menos 4 manejemos solo con 2 para que no se complique tanto. Menos 4,105. Menos 4,105. Luego, 0,1436. 0,1436. Esto tendría que estar, me dice directamente así, y esto es 0,00510. 0,00510 negativo a la menos 3. Ahora, esto lo vamos a ir cambiando el modelo. Menos 4,105. Acá sería menos 14. Menos 0,1436. Y acá me dice que sería más 14. X de X1 menos 0,00510. ¿Verdad? Exacto. Ya tenemos este valor. Ahora aquí nada más me falta cambiar.
Ok, vamos a ir cambiando y aquí ya tenemos la correlación que ha aumentado, si se dan cuenta. Ahora es 0,36. Ok, esa sería. ¿Alguien más tiene alguna observación que quizás se me haya ido a mí? Por favor, que no nos haga anotar ahorita antes de que mandemos el ejercicio todo errado al claro. Está correcto todo el resto, ¿verdad? Ok, creo que sí. Ok, chicos.